Problema 92 del tercer sumativo del CEPUM, área A 2027-1. Dice lo siguiente. En el circuito mostrado, nos están dando ahí un circuito, la potencia consumida por la resistencia de 20 ohmios es. Bien, entonces me está pidiendo la potencia de 20 ohmios. Tener en cuenta que la potencia es igual al voltaje elevado al cuadrado dividido entre R, como también la corriente elevado al cuadrado multiplicado por R. Así que si necesitamos la potencia de 20 ohmios, debemos saber qué voltaje tiene esa resistencia o qué corriente tiene esa resistencia. Entonces, hay que trabajar con las resistencias equivalentes para poder llegar al cálculo de aquí, de esta resistencia. Tener en cuenta que eh, vemos que tenemos por un lado el circuito en serie de 2 ohmios. Eso está en serie con las resistencias en conjunto que están en paralelo de 5 y 20 ohmios. Entonces, recordar que si están en paralelo las resistencias, cuando tengo dos resistencias, la resistencia equivalente simplemente es el producto de las resistencias dividido entre la suma de las resistencias. Y cuando están en serie, la resistencia equivalente simplemente es la suma nada más. Entonces, si analizamos el circuito, vemos que estas dos resistencias están en paralelo. Por lo tanto, calculo una resistencia equivalente. O sea que mi circuito me quedaría así. A ver, ahí sería la resistencia. Voy a graficarlo bonito, ¿eh? Me sale una flecha que no sé por qué. Ya, así. Entonces tendría acá la resistencia. Esto es de 2 ohmios. Esto va a estar en serie ahora. Una resistencia equivalente 1. Esa resistencia equivalente 1, pues es de la resistencia de 5 y de 20 ohmios. Así que calculo esa resistencia equivalente 1. Por lo tanto, tendría R equivalente 1, como está en paralelo, por fórmula, pues es el producto, ¿no? 5 por 20 dividido entre 5 más 20. Esto de acá sería 5 por 20 son 100 entre 25. Por lo tanto, me queda 4 ohms. Pues esta resistencia equivalente a 1 sería 4 ohms. Ahora esas dos resistencias están en serie. Por lo tanto, me quedaría solamente ahora mi circuito una resistencia equivalente 2. Calculando esa resistencia equivalente 2, como está en serie, por fórmula simplemente es la suma. O sea, sería 4 más 2 ohmios. Eso es igual a 6 ohmios. Entonces ya tengo ya el valor de la resistencia equivalente 2. Si yo en este circuito tengo la resistencia equivalente y el voltaje, puedo calcular la corriente. ¿Sí?
la corriente para ese circuito. Así que para este circuito sería, por lo tanto, utilizando la fórmula, la corriente equivalente o corriente total. ¿Y de dónde sale? De esto. A ver, vamos a recordar. ¿O qué estoy utilizando? Estoy utilizando la ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, si acá despejo corriente, me quedaría voltaje sobre resistencia. Un voltaje que en mi circuito me vale 60 y la resistencia equivalente que vale 6. Por lo tanto, de ahí calculamos que está pasando una corriente de 10 amperes. O sea que por aquí estaría pasando una corriente de 10 amperes. ¿Correcto? Así que de ahí podemos ver, por lo tanto, que por la resistencia de 2 ohmios pasa una corriente de 10 amperes. O sea, si regresamos a nuestro circuito, esa resistencia equivalente está pasando por aquí, ¿no? Sería 10 amperes. Ahora esta resistencia va a llegar acá y se va a dividir, se va a ramificar por el circuito. Pero de este elemento de acá se puede calcular el voltaje, o sea, puedo calcular qué voltaje tiene la resistencia 2, ya que tengo como información resistencia y corriente. Así que el voltaje en la resistencia de 2 amperes, nuevamente utilizando la fórmula, sería simplemente, por lo tanto, un voltaje que vale, que no lo sé, sería corriente que vale 10 multiplicado por la resistencia de 2 ohmios, que esto vale 20 voltios. Entonces, de los 60 voltios, veo que está 20 voltios. Así que vuelvo nuevamente a graficar, voy a graficarlo ya más pequeño, aquí en el circuito original. Entonces, que tenemos que acá hay una corriente de 10 amperes y un voltaje de 20 voltios. Sí, la resistencia de 2 amperes, de 2 ohmios, perdón. La resistencia de 2 ohmios tiene 20 voltios y el total son 60 voltios. Quiere decir que en esta parte de acá tiene que haber un voltaje de 40 voltios, o sea, la diferencia. Y si hay 40 voltios, entonces, ¿qué podemos deducir de acá? Como este circuito está en paralelo, que cumplen un circuito en paralelo, que los voltajes son los mismos. Así que el de 5 amperes, el de 5 ohmios tendría 40 voltios y el de 20 ohmios también tendría 40 voltios. Así que de ahí estoy encontrando que el voltaje de 20 ohmios va a tener 40 voltios. Por lo tanto, ahora sí, teniendo esa información, simplemente reemplazamos en la fórmula. Potencia es igual a voltaje, sí, potencia de 20 ohmios es igual al voltaje. Hemos encontrado que el voltaje en 20 ohmios es 40, así que sería 40 al cuadrado dividido entre la resistencia, que la resistencia vale 20. Entonces, haciendo el cálculo respectivo, encontramos que la potencia de 20 ohmios vale 80 watts. Espero que les haya gustado. No se olviden de compartir, de suscribirse. Muchas gracias.